En este ejemplo se observa un cable colocado entre postes de servicios. Como los cables se usan para instalaciones eléctricas o de comunicación, elegí este lugar porque el cable funciona como un elemento estructural sometido principalmente a la tensión. El cable está jalando a dos puntos, el punto A y el punto B. La tensión actúa a lo largo del cable y evita que éste se caiga o pierda su posición. Su objetivo es mantenerse elevado y permitir que las instalaciones esté sostenida entre los postes. Si el cable se afloja o se rompiera, podría bajar, moverse demasiado o incluso caer, lo cual sería un riesgo para las personas y para la instalación en sí. Si en lugar de un cable se colocara un tubo, esto tendría sus ventajas y sus desventajas. Su principal ventaja es que como sería más rígido, tendría menos a la deformación. Sin embargo, también una de sus principales desventajas sería que sería más costoso de instalar, más pesado y tendría menos flexibilidad. Además, al ser rígido transmitiría una fuerza a los postes y podría dañarse con el viento o con los movimientos. Por eso, en este caso es mejor usar un cable porque es ligero, flexible y trabaja muy bien cuando está sometido a una tensión. En esta imagen podemos observar una velaria, que es una cubierta de lona utilizada para proporcionar sombra. Esta estructura se mantiene gracias a cables de acero que trabajan únicamente a tensión. Elegí este ejemplo porque el cable tiene una función estructural muy importante, mantener la lona estirada y transmitir las cargas hacia los postes y los puntos de anclaje. Sin estos cables, la lona perdería su forma y podría deformarse o incluso colapsar por el peso propio o por la acción del viento. En el dibujo se marcó las tensiones que actúan sobre uno de los cables. Como podemos ver, la tensión siempre jala hacia ambos extremos del cable, es decir, un extremo está jalando hacia el poste o punto de anclaje, mientras que el otro extremo jala hacia la unión con la lona o con otro cable. Esto demuestra que los cables solo trabajan a tensión y no pueden resistir esfuerzos de compresión. Si en lugar de un cable se utilizara un tubo, la estructura sería más rígida y el tubo podría soportar tanto tensión como compresión. Sin embargo, tendría varias desventajas. Sería mucho más pesado, aumentaría el costo de la estructura y dificultaría mantener la lona correctamente tensada. Además, el tubo estaría sometido a esfuerzos de flexión que un cable evita de manera natural. En conclusión, el cable es el elemento más adecuado para este tipo de estructura, ya que es ligero, eficiente y está diseñado para resistir únicamente esfuerzos de tensión, permitiendo que la velaria permanezca estable y segura. En este ejemplo identifiqué una torre de telecomunicaciones estabilizada mediante cables tensores. La función de estos cables es mantener la torre estable y transmitir las cargas hacia los anclajes en el suelo. Gracias a ello, la estructura puede resistir su propio peso y las fuerzas producidas por el viento sin inclinarse ni colapsar. Respecto a las tensiones, en el cable aparecen dos fuerzas TA y TB. La tensión TA corresponde al extremo unido a la torre, mientras que la tensión TB corresponde al extremo conectado al anclaje en el suelo, tal como se muestra en la siguiente imagen. Estas tensiones actúan a lo largo del cable y en sentidos opuestos, manteniéndolo siempre en tracción. Gracias a ello, las cargas se transmiten de la torre hacia el terreno y la estructura permanece estable. Si se sustituyera el cable por un tubo, una ventaja sería que el sistema sería más rígido y también podría soportar compresión y además la tensión. Sin embargo, tendría varias desventajas, sería mucho más pesado, más costoso, más difícil de instalar, generaría mayores esfuerzos sobre la torre y los apoyos. En conclusión, los cables tensores son la mejor opción para este tipo de estructuras porque trabajan eficientemente a tensión, son ligeros y además permiten mantener la estabilidad de la torre de manera segura y además económica. Bueno, yo les voy a presentar el ejemplo de un poste de alumbrado público que está diseñado para la iluminación vial y peatonal. En este ejemplo tenemos dos cables que están conectados a un poste, que es el que se ve en la imagen. Estos cables generan una tensión ya que están conectados a otro punto, a otro poste. Esta tensión funciona como un juego de venciditas o un juego de jalar la cuerda, ya que en cada respectivo extremo de cada poste se está ejerciendo una tensión, una fuerza, como literalmente como un juego de jalar la cuerda, que cada extremo jala la misma cantidad de fuerza, pero en sentido contrario. ¿Para qué? Pues para que no se vaya de lado, porque en la imagen se puede ver una tensión un tanto vertical que está tirando hacia la derecha.
Si no existiera la tensión que está del otro lado como hacia abajo y hacia la derecha, el poste se iría de lado. Obviamente también tenemos que recordar que hay otras fuerzas que están impidiendo este movimiento, pero ahorita nos estamos enfocando principalmente en las tensiones del cable. Entonces, ¿qué pasaría si solamente estuviera actuando la tensión que está un tanto vertical? El cable se jalaría hacia el poste se jalaría hacia esa dirección y pues se caería. Entonces, por eso no sirve la tensión del otro extremo, porque básicamente están haciendo el efecto del jueguito de jalar la cuerda. Se jalan en sentidos contrarios y ¿qué pasa? Mantiene un equilibrio en las fuerzas. E igual también funciona para evitar que el cable se caiga por su propio peso, porque si no se estuviera ejerciendo una tensión, el cable se caería. Entonces eso también nos sirve. Ahora, ¿qué pasaría si cambiáramos los cables por tubos en el poste de alumbrado público? Sería muy desastroso por dos razones. La primera es el peso. Obviamente un tubo está muchísimo más pesado que un cable, entonces el poste no soportaría tanto peso. Segundo, el cable se mueve libremente cuando hay muchísimo aire. ¿Qué pasaría con el tubo? Obviamente no es lo mismo. Si hay muchísimo aire, el tubo actuaría como una vela de un barco sobre el poste. ¿Y qué pasaría? Pues terminaría doblándolo o arrancándolo del piso. Entonces, realmente no es una opción. Este es el proceso de montaje de una armadura metálica para un techo. En este ejemplo podemos observar varias fuerzas, como el peso de la propia armadura, que lo llamo W, la tensión, la fuerza que está jalando en el eje Y a la armadura, que es la grúa en sí, y dos cables, que son en realidad dos personas con cuerdas jalando la armadura para evitar que se mueva, que gire. A la fuerza de la grúa le llamé F, peso es W, y los dos cables los llamé tensión 1 y tensión 2. Para hacer más sencillo el ejercicio, podemos suponer que este instante está en equilibrio, por lo tanto las dos fuerzas en el eje de las Y se están contrarrestando, una es positiva y otra es negativa, y las dos tensiones también se están contrarrestando, tienen el mismo valor, solo de signo diferente. Las dos tensiones se dividen en el eje de X, Y y Z, y la fuerza de la grúa y el peso solo en el eje de las Y. De los conceptos, se realizó una práctica en la cual realizamos un sistema de poleas con 5 ejemplos, en el cual 3 eran con 2 poleas y 2 con 3 poleas, en los cuales se muestran en pantalla. Estos se elaboraron con distintos modelos, observando que se ejerce menor fuerza para poder cargar en el 3 y en el 5, en el 3 con 2 poleas y en el 5 con 3 poleas. En este nos damos cuenta que las tensiones se ejercen de manera distribuida a lo largo de las 3 tensiones, y gracias a esto la carga se rebaja a solo 200 libras. En el quinto ejemplo también observamos que ahora con 3 poleas las tensiones son 4 y hacen que el trabajo sea solo de 150 libras para el trabajador, dejando en cuenta y dejando muy claro que las demás tienen poleas fijas en las cuales no cambia la magnitud y solo podría cambiar la dirección y el sentido de las tensiones.